A ver, imaginemos por un momento una comunidad, súper unida por una fe muy profunda. Pero ¿qué pasa cuando esa unidad se empieza a quebrar desde adentro? Justo de eso vamos a hablar. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 26 de Mosía. Es un texto que narra básicamente la primera gran crisis interna de esta comunidad y cómo, a raíz de eso, tuvieron que crear las reglas para gobernar en medio de la división. Y todo arranca con una pregunta que, la verdad, resuena hasta hoy. Una que cualquier familia o grupo se puede hacer. ¿Qué haces cuando la nueva generación simple y sencillamente ya no cree? La historia empieza justo después de una época de oro, de mucha unidad. Pero esa paz, bueno, estaba a punto de terminar. De repente, surge una generación más joven, que no solo es indiferente, sino que es activamente hostil a la fe que tenían sus padres. Y ojo, el problema no era que no supieran de qué iba la cosa. Para nada. Estos jóvenes habían crecido escuchando las enseñanzas, pero decidieron rechazarlas. Y no se quedaron tranquilos con no creer, no. Iban más allá. Se dedicaban a ridiculizar a los creyentes, a armar líos, a fracturar la comunidad y, claro, a juntarse con otros que pensaban igual. Ante esta situación, los líderes locales estaban, paralizados. No sabían qué hacer. La iglesia era una institución muy joven. No había un caso anterior parecido ni un manual que dijera, en caso de rebelión, haga esto. Estaban, literalmente, en territorio desconocido. Y en el mero centro de esta parálisis estaba su líder principal, un hombre llamado Alma. Su lucha interna es el verdadero corazón de esta crisis. Esto para él no era un simple problema administrativo, era un dilema moral y espiritual, y de los grandes. Alma se sentía atrapado, como en un callejón sin salida. A ver, por un lado, si actuaba por su cuenta, sin una guía clara, se arriesgaba a juzgar mal, a ser demasiado duro y condenar a alguien injustamente. Pero por otro lado, si no hacía nada, corría el riesgo de que toda esa división y ese conflicto terminaran por corromper a toda la comunidad. ¿Qué hacer? Alma se dio cuenta de que el problema se le salía de las manos. Esto ya no era solo un tema de disciplina dentro de la iglesia, tenía implicaciones para todos. Así que, con mucha prudencia, decidió llevar el asunto a la máxima autoridad que había, el rey Mosía. Y este movimiento nos lleva a un momento clave, de verdad fundamental. Por primera vez en la historia de esta gente, las líneas entre el poder del Estado y el poder de la iglesia estaban a punto de ser trazadas. Y de manera definitiva. La respuesta del rey Mosías es clarísima y bastante sorprendente. En lugar de asumir el control, él pone un límite. Básicamente dice, los asuntos de la fe están fuera de mi cancha. Le dice a Alma, el poder para juzgar en temas espirituales, ese te toca a ti. Y con esa sola decisión, nace un principio legal importantísimo para ellos, la separación de poderes. A partir de aquí queda claro, el Estado se encarga de las leyes civiles y la Iglesia de la disciplina espiritual. Una estructura que va a definir a su sociedad de ahí en adelante. Pero claro, esta nueva autoridad no soluciona el problema de fondo, solo lo pone en otro lugar. Ahora, con toda la responsabilidad encima, Alma se siente todavía más incapaz de actuar. Él sabe que no puede confiar solo en su propio juicio para un asunto tan delicado. En lugar de improvisar o inventarse una solución, Alma hace algo que demuestra una humildad tremenda. Se aparta y ora. Pero ora con todo, suplicando una guía divina. No quería equivocarse, no quería ni pasarse de bueno ni pasarse de estricto. Y la respuesta que recibe es un plan de acción, un marco súper claro de 3 partes. Primero, el perdón siempre está ahí, pero se necesita un arrepentimiento y una confesión sinceros. Segundo, los que se niegan a arrepentirse, los que persisten, deben ser separados de la comunidad, no tanto como un castigo, sino como un reflejo de su propia decisión. Y tercero, se le confirma divinamente a Alma que él tiene la autoridad para juzgar estos asuntos. Ok, con estas nuevas reglas del juego, la crisis entra ya en su fase final. Ahora vamos a ver cómo se aplicó todo esto y qué consecuencias, a largo plazo, tuvo para toda la comunidad. Alma no se anduvo con rodeos. Puso estas reglas en práctica de inmediato, enfrentando la crisis de una vez por todas, y lo hizo con un nuevo estándar que buscaba el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia. Por fin tenía un camino claro. Y los resultados se dividieron, como era de esperar, en 2 caminos muy distintos. Por un lado, aquellos que, al ser confrontados, confesaron y se arrepintieron de verdad, fueron perdonados y bienvenidos de nuevo.
Pero por otro, los que se mantuvieron firmes en su postura, los que se negaron a cambiar, fueron separados formalmente de la Iglesia. El impacto de esta nueva política fue, wow, inmediato y súper profundo. El conflicto interno y las burlas bajaron drásticamente. Y al mismo tiempo, al limpiar la comunidad de toda esa contención, la unidad y la fuerza de los creyentes aumentaron muchísimo. Entonces, a ver, ¿qué podemos aprender de esta crisis tan antigua? Primero, algo muy claro, la fe no es algo que se hereda y ya. Segundo, que cualquier comunidad para sobrevivir necesita estructura y reglas claras. Tercero, se establece esa importantísima separación entre la autoridad civil y la espiritual. Y finalmente, nos deja este modelo. El arrepentimiento te restaura, la terquedad te separa. Y así, lo que empezó como una rebelión de jóvenes terminó sentando las bases del gobierno espiritual para toda una era. Es increíble pensar que un solo evento no solo resolvió una crisis, sino que en la práctica creó el manual de procedimiento que guiaría a esta comunidad por generaciones y generaciones.